Anne Bonny, la reina del caos. En una época donde los mares eran territorios sin ley, donde el oro dictaba el destino y la muerte viajaba con el viento, surgió una historia que el mundo jamás olvidaría. Una historia de fuego, de rebeldía y de una mujer que se negó a vivir de rodillas. Su nombre era Anne Bonny. Nació en Irlanda, en un mundo donde su destino ya estaba escrito. Ser obediente, callada, invisible. Pero Anne nunca aceptó ese destino. Desde pequeña, su carácter era como una tormenta contenida. Se dice que tenía una mirada capaz de intimidar incluso a hombres adultos y un temperamento que no conocía límites. Su familia se trasladó a las colonias, buscando una nueva vida, pero lo que encontraron fue el caos del nuevo mundo, y Anne encontró algo más: libertad. Las historias cuentan que Anne era peligrosa incluso antes de tocar una espada. Se enfrentaba a cualquiera. No importaba si era más grande, más fuerte o más temido. Algunos decían que había atacado a un hombre por intentar abusar de ella. Otros, que había incendiado propiedades por pura ira. Pero lo cierto era esto: Anne Bonny no temía a nadie. Fue en los puertos del Caribe donde su destino cambió para siempre. Ahí conoció a un hombre que vivía fuera de la ley, un pirata cuya bandera ya era conocida en todos los mares. Calico Jack, encantador, peligroso, impredecible. Pero lo que más le atrajo a Anne no fue el hombre, fue la vida. Una vida sin reglas, sin cadenas, sin miedo y sin mirar atrás. Lo dejó todo a bordo del barco. Anne no era una pasajera, era una guerrera, vestida como hombre. Luchaba hombro a hombro con los piratas, blandiendo su espada con una furia que pocos podían igualar. Cada abordaje era un espectáculo de violencia y precisión. El sonido del acero, los gritos, la pólvora, y en medio de todo, Anne Bonny no retrocedía, no dudaba, no perdonaba. Pero había otro secreto en ese barco, otro disfraz, otra historia oculta, una figura silenciosa, observadora, letal. Mary Read. Al principio, Anne sospechaba. Algo en ella no encajaba hasta que descubrió la verdad. Mary también era mujer. En un mundo que las condenaba, ellas eligieron dominarlo, y cuando luchaban juntas, eran imparables. Dos mujeres en un océano de hombres, convirtiéndose en las más temidas. Se dice que en combate eran las últimas en retirarse y las primeras en atacar. Mientras otros dudaban, ellas avanzaban. Mientras otros huían, ellas cazaban. Los barcos mercantes comenzaron a cambiar sus rutas, solo para evitar encontrarse con ellos, porque sabían que si veían su bandera, era demasiado tarde. Anne no buscaba solo oro, buscaba poder, control, libertad absoluta, y cada victoria alimentaba su leyenda. Pero incluso las tormentas, eventualmente, se rompen. Una noche, bajo la oscuridad y el descuido de la tripulación, fueron sorprendidos. Las fuerzas de la ley rodearon el barco. Muchos piratas, borrachos, asustados, no pudieron ni levantarse. Pero Anne y Mary, sí. Mientras los hombres se escondían, ellas lucharon con rabia, con desesperación, con honor. Se dice que Anne gritó a los demás: si hubieran peleado como hombres, no morirían como cobardes. Pero no fue suficiente. Eran demasiados, y finalmente fueron capturadas, encerradas, esperando su destino. No mostraron miedo, no lloraron, no suplicaron, solo esperaron. Como guerreras, el juicio fue rápido, la sentencia inevitable, la horca, el final de la leyenda. O eso creían, porque en el último momento revelaron un secreto que lo cambiaría todo. Estaban embarazadas. La ley era clara. No podían ser ejecutadas. La muerte fue pospuesta. Pero después de eso, el destino de Anne Bonny se perdió en la historia. Algunos dicen que escapó, otros que fue liberada, otros que vivió una vida normal, como si nunca hubiera sido una pirata. Pero hay algo que nunca desapareció: su leyenda.
porque en un mundo que intentó silenciarla, Anne Bonny gritó más fuerte. En un mundo que quiso controlarla, ella se volvió incontrolable, y en un mundo que nunca esperó nada de ella, ella lo conquistó todo. No fue una historia cualquiera, no fue un nombre olvidado, fue una rebelión, fue una tormenta, fue una advertencia, porque el mar nunca volvió a ser el mismo después de ella.